Hola, bienvenidos una vez más a una sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión está con nosotros Michelle Giovanni Santiago Martínez. Michelle es microbiólogo e investigador postdoctoral y profesor asistente de la Universidad de Connecticut. Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. Ok, Michelle, ¿qué te parece si comenzamos con la pregunta más importante del proyecto? ¿Cómo se desarrolló tu vocación por la ciencia? Oh, ok, esa es una pregunta muy interesante. En realidad, yo nunca me imaginé ser científico o dedicarme a la ciencia, porque yo nací en el sur de México y en realidad ahí ese lugar, digamos que tenemos poco acceso a la educación superior y sobre todo a la ciencia. Entonces, en realidad, yo siempre me imaginé que iba a dedicarme a otra cosa. Sin embargo, cuando yo estaba antes de entrar a la universidad, llevé una clase de biología y conocí acerca de los microorganismos. Entonces, y bueno, y en esa clase aparte nos dejaron leer un libro que se llama Cazadores de Microbios, y yo quedé fascinado con esas historias de cómo personas pueden estudiar e investigar sobre los microorganismos, estos seres que no podemos ver, pero que siempre están en todos lados. Y entonces fue de ahí donde nació mi emoción, mi entusiasmo por estudiar la ciencia, específicamente microbiología. Pero pues bueno, eso me hizo que, dado que nosotros en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, no tenemos tanto acceso a la ciencia, entonces tuve que migrar a una ciudad más grande, migré a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí estudié biología y de ahí empezó como mi enfoque hacia estudiar microbiología. Ok, llegado el momento, tú decidiste estudiar microbiología, pero además de eso, decidiste continuar con la carrera, porque estás haciendo un postdoctorado en este momento. ¿Qué te motivó a continuar? Sí, en realidad yo creo que fue como la búsqueda de la especialización. Es decir, o sea, yo soy biólogo, pero de ahí me enfoqué en la microbiología. Después hice el doctorado específicamente en un grupo de organismos llamados arqueas metanogénicas o microorganismos que producen metano. Y me interesó continuar con esa investigación. Entonces, de ahí, por eso, al terminar el doctorado, me fui a hacer una estancia postdoctoral a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y ya que tuve esta experiencia, no solo en investigación, sino también en dar clases, en interactuar con más personas, entonces fue que decidí aplicar por una posición ya como investigador titular, y es donde estoy ahorita, ¿no? Y que, pues bueno, al final es esa la razón. Mi motivación por entender cómo estos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones óptimas, pero sobre todo en condiciones de estrés o condiciones limitantes. Me gustaría consultarte también si Claro. parte de tu motivación provino también de tus padres o de profesores en particular que lo han comentado en otras entrevistas. Yo creo que la motivación vino más de mis profesoras o profesores. Y esto es no porque mis papás más bien porque mis papás pues tuvieron poco acceso a la educación superior. Entonces en realidad mi motivación no tenía como digamos, ejemplo o inmersión en la ciencia. Hasta que llevé estas clases en la escuela, y fue que esas personas me motivaron a estudiar la carrera de biología para empezar. Y también yo creo que tuvo un impacto en el que me gustan mucho las películas como de ciencia ficción, como de este tipo. Entonces, ver este tipo de películas o tener acceso a diferentes perspectivas, creo que fue también una parte que me motivó. Nuevamente, este libro que leí cuando tenía como 15, 16 años, fue algo que me cambió por completo la perspectiva, ¿no? De pensar justamente en estos microorganismos que no podemos ver, pero que están en todos lados. Te cuento Eh, que eres la segunda persona que me dice que ese libro lo motivó. ok, interesante. Porque aparte, debo confesar que pues cuando leí ese libro, pues estaba obligado a leerlo porque era parte de una tarea, ¿no? Y pues bueno, para mí se me hacía como aburrido leer un libro de ciencia, pero
de verdad, de hecho tengo todavía la copia física de este libro en donde escribí que en realidad había sido uno de... Y ahí escribí algunas cosas que en realidad ese es un libro que me cambió por completo la perspectiva de lo que yo tenía en ese momento como ideas acerca de lo que era la ciencia y sobre lo que quería hacer, ¿no? Me gustaría preguntarte si te sientes científico. Eso es súper interesante porque de hecho todavía me siento muy raro cuando digo, sí, soy un científico. Porque en realidad es todo un proceso para entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Yo siempre digo que soy microbiólogo porque siento que no sé, todavía decir que soy científico me cuesta trabajo, pero pues sí, asumo que sí soy un científico porque soy una persona que está realizando ciencia, es investigación científica y pues bueno, este es mi trabajo y en verdad me apasiona mucho mi trabajo. ¿Y en qué momento te sentiste científico? Yo creo que cuando me sentí científico, en el momento en el que yo pude formularme mis propias hipótesis. Es decir, cuando a partir de estar interactuando con otras personas que hacen ciencia o con profesores o cosas por el estilo, el día en el que yo dije, ok, yo también puedo pensar y hacerme preguntas bien justificadas, ¿no? De por qué está pasando esto y a lo mejor formular hipótesis y luego hacer el experimento. Creo que ese día en el que yo me di cuenta que podía hacerlo, ese día me consideré científico. Y es algo que todas las personas podemos hacer, pero fue como un momento especial. ¿Y recuerdas en qué etapa de tu vida ocurrió? ¿Eso fue el pregrado, el doctorado, ahora, recientemente? Yo creo que eso fue casi al final del doctorado, cuando casi fue un momento de iluminación, donde dije, wow, o sea, no solo puedo hacer lo que debo hacer, o sea, como los experimentos que tenía planeados ya hacer, sino también que a partir de esos nuevos resultados puedo generar nuevas hipótesis y puedo tener nuevas preguntas de investigación. Y entonces creo que eso es lo que te hace científico, ser una persona de ciencia. El que puedas seguir interesado o interesada en esos temas y que puedas tener la capacidad de hacer nuevas preguntas, de planear un experimento, de buscar más información, cosas por el estilo. Me gustaría citar una cita de tu perfil para comenzar con la siguiente pregunta, que es: Claro. Mi visión personal, ayudar a otros estudiantes a seguir sus sueños personales y profesionales. Lo haré creando espacios seguros y ambientes donde puedan sentirse libres y felices. Me llama la atención el punto de los ambientes libres y felices. Me gustaría consultarte por barreras, limitaciones, dificultades, prejuicios, discriminaciones u hostilidad dentro del camino de la vocación de la ciencia. Sí, en realidad esa es mi misión personal, porque yo soy de la idea de que mi trabajo es la ciencia y me apasiona mucho la ciencia, pero yo en algún momento me di cuenta que la forma en la cual yo podía ayudar a otras personas, mi comunidad, mis amigos, estudiantes, era justamente haciendo ciencia, ¿no? Y esto es porque muchas personas sabemos que en realidad el camino hacia ser científico o ser investigador o investigadora es bastante complicado, porque sí se ha generado una situación muy tóxica de alta demanda, de malos hábitos, malas situaciones. Entonces, en realidad, mi misión o mi compromiso es justamente eso, utilizar a la ciencia a favor de mejorar las experiencias de las personas que se quieren dedicar a la ciencia. Y entonces yo soy de esta idea de que si tú estás feliz y no tienes ninguna barrera o tienes menos preocupaciones, entonces puedes en realidad tener el trabajo que quieres. ¿Y qué preocupaciones podrían surgir dentro del ámbito científico para la persona que quiere ser científica? Yo creo que uno puede ser como el futuro incierto, ¿no? Porque te dedicas a la ciencia, pero no sabes si en el futuro vas a tener un trabajo. O sea, porque estos trabajos de la ciencia o ser investigador o investigadora en realidad es muy competitivo. Y yo creo que algo a nivel más básico y que está basado en mi experiencia y en la experiencia de otras personas estudiantes principalmente, es si estás preocupado
o preocupada por si vas a poder pagar la renta o la renta de tu apartamento o del lugar donde vives, o si no sabes si vas a poder pagar la matrícula para el siguiente año, cosas por el estilo, eso es una gran limitación y eso es una gran preocupación. Y eso hace que nuestros estudiantes no estén enfocados en aprender. O sea, pues, a lo que me refiero es que puede ser una limitante. O sea, tú no puedes, un estudiante que está, un estudiante que está preocupado por estas situaciones no puede tener el mejor desempeño en los salones de clase, ¿no? No puede estar preocupada, esta persona no puede estar preocupada por contestar un examen si tiene otras preocupaciones u otras limitaciones. Entonces, de ahí viene como esta idea de que nosotros, bueno, las personas que ya estamos dentro de la academia, podemos empezar a mejorar estos ambientes para otras personas. Michelle, me gustaría preguntarte por dos situaciones particulares que han surgido en otras entrevistas. La primera es el caso de la hostilidad entre pares científicos. ¿Has vivido eso? ¿Has sabido de esas situaciones? Sí, personalmente he tenido que lidiar con esas situaciones de acoso, llamémosle, de personas que tienen rangos mayores en la ciencia y de personas que están en el mismo nivel académico, llamémosle así. La ciencia al final sí funciona como un sistema jerárquico y en realidad es muy común. A mí, por ciertas identidades que tengo o por ser una persona que se identifica de ciertas formas, he tenido que enfrentar estas situaciones, pero también lo que es muy común es el hostigamiento por género, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, lamentablemente he tenido que presenciar hostigamiento hacia mujeres o principalmente hacia mujeres, por parte de las mismas personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Y eso es algo que a veces está normalizado, pero que está muy mal, ¿no? Y que es algo que podemos ir mejorando poco a poco. Michelle, el otro tema que ha surgido en algunas entrevistas es la legitimidad como científico de la persona en el extranjero. ¿Tú te has sentido discriminado en ese sentido por tus pares científicos extranjeros? En algunas ocasiones sí he tenido esto que actualmente le llamamos microagresiones, ¿no? El que porque soy mexicano y físicamente no soy diferente, sí hay algunas personas que no me consideran como alguien competitivo, ¿no? O que inclusive si alguien me ve en el pasillo, sufro estas microagresiones vivo estas microagresiones en las que la gente no sabe que soy profesor, ¿no? O que asume que estoy haciendo otro trabajo que no es exactamente el de profesor. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en esta universidad, en donde estoy actualmente trabajando, el ambiente es muy diferente. Aquí es muy incluyente y se trata de ser muy equitativo. Entonces, también digamos que no es a nivel de país, ¿no? O no es exactamente en todo Estados Unidos, sino también hay zonas donde, por ser latinos, por ser personas que venimos de Latinoamérica, sí tenemos que enfrentar estas cosas, pero hay otros lugares donde ya este ambiente está cambiando. Ok, me gustaría ahora consultarte acerca de características diferenciadoras del científico. Vamos a comenzar con, ¿tú sientes que el científico es diferente del resto de las personas? No, yo creo que en realidad todos podemos ser científicos o científicas. Yo, no sé, siempre uso como ejemplo una de mis películas favoritas, que es Ratatouille, que es esta película donde el chef, donde una rata quiere ser chef. Y siempre lo pongo de ejemplo porque hay una escena que me gusta mucho, que es donde el chef le dice, en la televisión está diciendo que cualquiera puede cocinar, ¿no? Entonces yo luego ocupo este ejemplo como de cualquiera puede hacer ciencia. Y de igual forma te va a costar mucho más trabajo, te va a costar trabajo, vas a tener que prepararte, vas a tener que practicar, que estudiar, que actualizarte, pero al final cualquiera puede ser científico o científica, ¿no? Entonces todos nos podemos dedicar a la ciencia. Sí se requiere de un poco, a lo mejor un poco más de disciplina, y a veces la gente dice que necesitas más como una pasión, que considerar la ciencia como una pasión, pero sí necesitas como enfocarte en eso, ¿no? Y generalmente sí necesitas mucho más preparación académica, llamémosle
hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado, tener otras experiencias académicas, pero al final mi idea es que todos podemos hacer ciencia. Ok, perfecto. Me gustaría ahora saber, imagina que te estás dirigiendo a una persona que quiere estudiar microbiología. ¿Por qué vale la pena estudiar microbiología? Uy, porque los microorganismos están en todos lados y pueden ser buenos o malos. En el sentido, desde un sentido de antropogénico, ¿no? De si afecta o no a las personas. Pero yo creo que más bien es la razón es porque es interesante entender cómo funciona la vida. Ver que los humanos no somos los únicos que estamos enfrentando situaciones o situaciones estresantes o limitantes, que también estos microorganismos funcionan de diferentes formas. Y, por ejemplo, yo que tengo esta pasión por la vida en condiciones extremas o inclusive vida potencial en otros planetas, se me hace algo súper interesante, ¿no? Entender cómo la vida ha ido, cómo se originó la vida y cómo ha ido evolucionando y cómo es ahora, ¿no? Porque son diferentes formas de existir o de vivir. Me gustaría hacerte la misma pregunta, pero con respecto a ser científico. ¿Por qué vale la pena ser científico y no dedicarse a otro oficio, otro trabajo? Yo creo que ser científico es como cualquier otro trabajo, otra profesión. Al final es encontrar esta motivación o esta pasión por ser ciencia, ¿no? Cada quien puede tener una diferente motivación o interés, lo que sea, pero y al final necesitamos más científicos, ¿no? Necesitamos más gente que se dedique a la ciencia, necesitamos que hay muchas preguntas sin resolver, hay muchas cosas que se pueden, bueno, muchos beneficios que se pueden obtener de conocer y entender cómo funcionan los sistemas biológicos y cosas por el estilo. Entonces, en realidad es un poco cambiar un poco el pensamiento acerca de qué es hacer ciencia y cómo podemos aplicarla, ¿no? No toda la ciencia tiene una aplicación directa o un beneficio a la sociedad o a los humanos, pero sí, la ciencia básica nos ayuda a entender cómo funciona la vida, cómo podemos obtener algunos beneficios o cómo podemos proteger a las diferentes formas de vida, ¿no? Por ejemplo. Comentaste antes que los contenidos de medios habían favorecido en cierto modo tu vocación. Me gustaría saber cómo evaluarías en general los contenidos mediáticos que tocan el tema de la ciencia. Yo creo que depende también de los medios. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, ahorita que la mayoría tenemos acceso, bueno, muchas personas tenemos acceso a las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que mi principal crítica es que algunos de estos medios no son tan mediáticos, es decir, favorecen eh, la divulgación de cosas falsas. Yo creo que es mi principal crítica, pero yo creo que podemos sacar beneficio de eso, ¿no? Es decir, si nosotros podemos tener acceso a redes sociales o al Internet, nosotros podemos tener diferentes perspectivas o diferentes fuentes, ¿no? Entonces, tener más acceso o acceso más rápido a la información puede ser bueno si lo sabemos utilizar. Entonces, mi recomendación siempre es como, si escuchaste esto, tal noticia, entonces ahora busca la misma noticia, pero desde otra perspectiva o desde otra fuente, ¿no? Entonces, eso te ayuda a tener una visión un poco más neutral. Y que fue algo que vimos, por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, ¿no? Había mucha información falsa, mucha información cierta, mucha información mal interpretada. Entonces, al final y eso creo que fue algo también una experiencia súper interesante a nivel de ciencia, porque fue como, en realidad, se fue descubriendo poco a poco, ¿no? Y entonces la información que aparecía día a día era diferente, y entonces o sea, como que era complicado entender el proceso, ¿no? Y eso, así funciona la ciencia, ¿no? Es paso a paso y eventualmente las ideas se van consolidando y pues bueno, nuevamente entre más acceso a información tengas, más te vas a poder crear un criterio personal, ¿no? Michelle, ¿crees que hay un sistema organizado y articulado, transnacional, transgubernamental, transinstitucional, que cuide y fomente las vocaciones? ¿Crees
si crees que existe, que debería, perdón, si no crees que existe, que debería existir. Ah, sí, yo creo que en realidad es el trabajo de las personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Tratar de abrir más oportunidades para que otras personas puedan tener acceso a la ciencia. Yo no sé si sea a nivel, llamémosle a gran escala, pero sí es, llamémosle que es obligación o misión de muchas instituciones educativas justamente divulgar la ciencia, ¿no? Divulgar las carreras científicas. Y entonces, al final es eso, es que esta información puede llegar a más personas, ¿no? En, yo creo que algunas instituciones hacen mejor su trabajo que otras, pero en realidad eso debería ser, ¿no? Que si en donde vives hay una institución educativa, tú deberías saber y entender qué es lo que está pasando dentro de esa institución, al menos. Michelle, ya para cerrar la entrevista, me gustaría abrir un espacio para la educación. Tú vienes de un congreso. Quisiera que pudieras comentar un poco en qué estás trabajando en este momento para que las personas que están interesadas en tu perfil puedan conocerlo. Claro, sí, bueno, a la conferencia a la que asistí fue justamente una conferencia que es muy específica para personas diversas, llamémosle personas que pertenecen o se identifican como parte de una comunidad históricamente poco representada en Estados Unidos, llamémosle alguien como yo, alguien hispano, latino, mexicano que está trabajando actualmente en una institución en Estados Unidos. Esa conferencia es súper interesante porque te permite, a mí al menos, como viví la experiencia de poder platicar con personas que han venido de situaciones complicadas y cómo al final la ciencia puede ser un camino para que nosotros podamos mejorar esas situaciones a nivel personal, familiar, económico, de este tipo. Y bueno, yo soy microbiólogo, me dedico a en el laboratorio estudiamos a los microorganismos que producen gas metano y este gas metano es bien interesante porque es un gas de efecto invernadero, entonces estos organismos lo producen y lo liberan a la atmósfera y puede ser, y tiene un impacto negativo en el cambio climático, es decir, está favoreciendo el cambio climático. Pero también puede ser utilizado como biocombustible, ¿no? Entonces podemos obtener un beneficio. Si nosotros entendemos cómo estos microorganismos producen el metano, nosotros podemos sacar un beneficio que es producir ese metano y ocuparlo para, por ejemplo, calentar casas o cosas por el estilo. Y lo más interesante ahorita es que esto sucede en muchos ambientes. Yo había tenido la experiencia de trabajar con estos organismos que viven en ambientes marinos, pero actualmente con estos análisis de microbioma, microbiota, la gente está encontrando estos organismos metanogénicos en diferentes ambientes, por ejemplo, en humanos. Entonces, los humanos estamos produciendo metano y entonces es interesante entender si los organismos que viven en el fondo marino funcionan de la misma forma que los que viven dentro de los humanos. Porque está bien documentado en vacas, por ejemplo, las vacas producen grandes cantidades de metano porque dentro de esas vacas viven estos organismos, microorganismos, pero no sabemos cómo sucede en humanos. Y entonces, de repente, estos análisis de microbioma, de microbiota, están encontrando que del 1 al 5% de los microorganismos que viven dentro de nosotros son estos productores de metano, ¿no? Y entonces de repente la gente dice, es poquito metano, son poquitos microorganismos porque abundan más las bacterias, pero en realidad esta cantidad, 1 o 5%, es suficiente para que los humanos produzcan metano. Y entonces justamente entender cómo funcionan estos organismos, cómo se ven afectados por nuestras actividades diarias como la dieta, la edad, o por ejemplo los medicamentos que la mayoría consumimos, porque pues, todos consumimos medicamentos en algún momento de nuestras vidas. Entonces eso en realidad es súper interesante, ¿no? Y entonces en mi laboratorio tenemos justamente este enfoque ecológico, tenemos el enfoque biotecnológico, biomédico y en el futuro cercano, el próximo año, vamos a tener el enfoque astrobiológico. ¿Por qué? Porque con estas misiones en Marte la gente está encontrando
que hay ciclos de consumo y producción de metano, y entonces nosotros queremos ver si los organismos con los que trabajamos podrían vivir potencialmente en otros planetas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es justamente mi enfoque es entender cómo funcionan estos organismos en condiciones óptimas, pero también en condiciones extremas. Y pues bueno, es ciencia básica, pero que al final toda esta información nos permite entender y comprender cómo funcionan y podemos tener aplicaciones para el futuro cercano. Excelente, Giovanni. Ya para cerrar, ¿hay algo que te Sí. gustaría comentar acerca de la vocación que no hayamos tratado en la entrevista? Sí, yo creo que lo que más me ha enseñado dedicarme a la ciencia es que las oportunidades se buscan. Es decir, difícilmente, dado que el acceso a la educación superior y específicamente la investigación científica está muy limitada a ciertos grupos de personas, si tú eres alguien que está interesada o interesado en la ciencia, lo ideal es que busques información, que busques y contactes gente. Con redes sociales ahora es muy fácil poder contactar a cualquier persona que está en otro lado del mundo. Puedes mandar un email preguntando y al final las oportunidades se buscan y puedes mandar correos, por ejemplo, y eventualmente encontrarás un lugar o alguien con quien platicar, ¿no? Y justamente, nuevamente, es tener esta oportunidad como ahorita de poder platicar con personas de diferentes países, con diferentes perspectivas, también creo que es súper interesante. Entonces, quiero enfatizar eso, que en realidad las oportunidades se buscan y a veces cuesta trabajo encontrarlas, pero eventualmente las encontrarás. Nos despedimos entonces con las palabras del doctor Michel Santiago. Muchas gracias, Michel, por haber participado en la entrevista. Muchas gracias también a todas las personas que estén viendo este video en este momento. Les recordamos y los invitamos a revisar los enlaces que se encuentran en la descripción del video para que conozcan un poco más el perfil de Michel y su trabajo. Y recuerden compartir el video, recuerden darle me gusta. Eso sería todo. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Hasta luego.